Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque lo que vamos a presenciar va a ser algo realmente especial. El título ya les habrá dado una pista, pero les aseguro que la realidad supera cualquier expectativa. Vamos a hablar de Kerem, y de una sorpresa en vivo que honestamente nos va a dejar a todos sin palabras. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Estamos a punto de vivir algo increíble juntos. Verán, en este canal nos encanta compartir momentos genuinos, reacciones auténticas y, sobre todo, historias que nos conmueven o nos hacen reír a carcajadas. Y hoy, tenemos una de esas historias que se queda grabada en la memoria. Kerem, nuestro protagonista de hoy, es una persona conocida por su carácter tranquilo, quizás incluso un poco reservado en ocasiones. Solemos verlo desenvolverse con calma en cualquier situación, y por eso, lo que está a punto de suceder es tan impactante. Estamos hablando de una transmisión en vivo, un momento donde la espontaneidad es la reina, y donde las emociones afloran sin filtros. Imaginen la presión, la expectativa, y de repente, ¡boom! Una reacción que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La historia gira en torno a un evento que Kerem estaba presentando o en el que estaba participando en directo. Podría ser un concierto o una presentación de un proyecto importante, una entrevista muy esperada, o incluso algo más personal y emocional como una celebración o un reencuentro. Lo crucial aquí es el factor sorpresa. Algo ocurrió en ese instante, algo que activó en Kerem una respuesta completamente inesperada, una explosión de emoción que rompió con su habitual compostura. No hablamos de una simple sonrisa forzada o un aplauso educado. Hablamos de algo que vino del alma, algo que reveló una faceta de Kerem que hasta ahora desconocíamos. Y ahí es donde entra la magia de la televisión en vivo, o de cualquier transmisión en directo. La ausencia de cortes, de segundas tomas, nos permite ser testigos de la verdad pura. No hay guión, no hay preparación previa para esa reacción en particular. Es un momento crudo, auténtico y por eso tan poderoso. Cuando decimos que su reacción nos dejará sin palabras, no es una exageración. Podría ser una risa descontrolada y genuina, un llanto de pura felicidad o emoción, una exclamación de asombro que resonó en todos los presentes, o incluso un gesto inesperado de profunda gratitud o sorpresa. Pensemos en las posibilidades. Imaginen que Kerem está en una entrevista y, de repente, en una pantalla gigante detrás de él, aparece alguien que creía perdido, un ser querido que no veía hace años. La mirada de Kerem al verlo, el grito de sorpresa, el abrazo improvisado, eso es oro puro. O quizás está presentando un logro importante, algo en lo que ha trabajado incansablemente y justo en ese momento, recibe una noticia que lo supera todo, una validación inesperada, un reconocimiento que lo desborda. Su rostro, su lenguaje corporal, todo se transformaría en un torbellino de emociones. Otra posibilidad es que algo salga terriblemente mal en la presentación, un error garrafal, un imprevisto que pone en jaque todo el evento. Y en lugar de frustrarse o enfadarse, Kerem reacciona con una calma sorprendente, con un ingenio para resolver la situación que deja a todos admirados, o quizás, con un toque de humor que desarma por completo la tensión. Esa capacidad de adaptación, de mantener la entereza ante la adversidad, también puede ser una reacción increíblemente impactante. Lo que hace que este tipo de momentos sean tan virales y memorables es, precisamente, su autenticidad. Vivimos en un mundo donde muchas cosas están preparadas, donde las redes sociales a menudo muestran una versión idealizada de la vida. Cuando vemos a alguien reaccionar de forma tan genuina, nos conectamos con esa humanidad, con esa vulnerabilidad. Nos vemos reflejados en esas emociones, porque todos hemos sentido sorpresa, alegría, llanto o asombro en algún momento. Imaginen ahora el momento específico. La cámara está enfocada en Kerem. El ambiente está cargado de expectación. Él está hablando, presentando o simplemente escuchando. Y entonces sucede. Una mirada fugaz, un cambio en su expresión facial, un ligero temblor en sus manos, y de repente la reacción explota. No hay duda, no hay ambigüedad. Es una verdad universal manifestada en una fracción de segundo. Si fue una reacción de alegría, probablemente hubo una sonrisa que se extendió por todo su rostro, unos ojos que brillaron con una intensidad inusual, quizás un jadeo de asombro seguido de una risa contagiosa. Si fue una reacción de sorpresa ante una noticia, podría haber sido un gesto de taparse la boca, un no puedo creerlo susurrado, una mirada perdida en la distancia como intentando procesar la información.
Y si fue algo más profundo, una emoción conmovedora, podríamos haber visto lágrimas corriendo por sus mejillas, un nudo en la garganta, un silencio cargado de sentimiento. Lo fascinante es cómo la audiencia en ese momento en vivo reaccionó a su reacción. Hubo un silencio sepulcral al principio, como si todos estuvieran en shock. ¿O hubo un murmullo generalizado de sorpresa y complicidad? La gente aplaudió, gritó de emoción, o simplemente se quedó boquiabierta, como nosotros al verlo. La interacción entre Kerem y su público, en ese instante de pura conexión, es lo que hace que estos vídeos sean tan adictivos. Piensen en la repercusión de un momento así. Inmediatamente se convierte en tema de conversación. Las redes sociales explotan. Se comparten fragmentos, se crean memes, se analizan cada uno de sus gestos. La gente quiere saber más, quiere entender qué pasó, qué motivó esa reacción tan potente. Y eso es lo que queremos desentrañar hoy, o al menos compartir con ustedes la experiencia de presenciarla. Lo importante de este vídeo no es solo el evento en sí, sino la lección que podemos extraer. Nos recuerda que a pesar de las apariencias, todos tenemos un universo de emociones dentro de nosotros. Nos enseña que la autenticidad es un valor incalculable y que los momentos más memorables son a menudo los más espontáneos. Nos demuestra que en un mundo cada vez más digitalizado y artificial, todavía hay espacio para la conexión humana genuina, para la sorpresa y para la emoción pura. Así que sin más preámbulos, prepárense para ser testigos de ese instante. Vamos a revivirlo, vamos a sentirlo como si estuviéramos allí. La reacción de Kerem en vivo es un recordatorio de la belleza de lo inesperado, de la fuerza de las emociones y de la conexión que podemos crear a través de ellas. Es un momento que sin duda nos dejará pensando, quizás con una sonrisa, quizás con una lágrima, pero definitivamente sin palabras. Y es exactamente por eso que amamos este canal, porque encontramos y compartimos estos fragmentos de vida que nos hacen sentir más humanos. Bueno, y después de haber sido testigos de ese momento increíblemente impactante, creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa: la reacción de Kerem fue sencillamente espectacular. Vimos cómo la emoción pura se apoderó de él, rompiendo con cualquier expectativa y mostrándonos una faceta de su personalidad que sin duda nos ha dejado a todos con la boca abierta. Fue un recordatorio poderoso de la autenticidad, de la fuerza de las emociones humanas y de cómo un instante espontáneo puede ser mucho más significativo que cualquier discurso preparado. Recapitulando, fuimos testigos de un evento en vivo, una situación cargada de expectativa, donde algo inesperado ocurrió, desencadenando en Kerem una reacción que nadie anticipó. Ya sea una explosión de alegría desbordante, una sorpresa que lo dejó sin habla, o una emoción profunda que se manifestó de forma cruda, la verdad es que fue un momento que resonó en todos nosotros. Nos conectamos con esa humanidad, con esa vulnerabilidad que nos hace tan únicos. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros al prepararlo y al revivirlo. Queremos saber qué pensaron ustedes. ¿Cómo les hizo sentir la reacción de Kerem? ¿Se sorprendieron tanto como nosotros? Por favor, dejen sus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué les parecieron nuestras historias. Su feedback es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido disfrutan. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que podría disfrutar de este momento tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, sorpresas y momentos inolvidables. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.